El Valle de la Ribera tiene un olor que quien nace allí jamás olvida, aunque quiera. Es olor a tierra mojada, a hoja pudriéndose, a río corriendo bajo las piedras, a hongo creciendo lento en el tronco caído, y a algo más que no tiene nombre, pero que inunda la nariz y avisa que ese lugar está vivo de una manera que ninguna ciudad lo está. El progreso llegó a los bordes del valle, miró hacia adentro y retrocedió, como quien llama a la puerta equivocada. Los caminos de tierra desaparecen cuando llueve y no se disculpan. Los ríos tienen nombre solo en las historias de las abuelas, y la selva cierra los bordes de todo como una pared que no fue construida por mano de hombre, pero que tampoco cede por mano de hombre. Es en ese verde cerrado, en esa humedad que pesa, en esa sombra que cubre el día antes de tiempo, donde Raíza Concepción nació y aprendió la primera lección que el valle enseña a toda mujer que nace en él. Ojos abiertos, boca cerrada, y nunca confiar en la sonrisa de un hombre que no pediste. Raíza tenía 24 años y el peso de 40 en los hombros. No era una figura retórica. Era el peso real de ser responsable de todo desde demasiado temprano. Su madre, doña Neusa, era una curandera de manos y de fe, conocida en 3 aldeas y en 2 que ya ni aldeas eran, sino agrupaciones de familias tercas que no se movían del lugar. Los hijos de Neusa se habían ido uno por uno, el mayor a Ciudad de México, el del medio a Medellín, la más joven a un matrimonio que duró 2 años, y luego desapareció rumbo a Santiago de Chile. Y Raíza se quedó porque era la que se quedaba. Siempre fue así, incluso de niña, mientras sus hermanos iban a jugar al arroyo. Ella se quedaba ayudando a su madre a separar hierbas, a recibir a las personas que llegaban con dolor de barriga, de alma, de corazón, de vida, y aprendía sin que nadie le mandara aprender. Cuando doña Neusa murió, Raíza tenía 18 años y 2 días. La enfermedad fue demasiado rápida para ser justa y demasiado lenta para ser misericordiosa. Y cuando terminó, lo que quedó fue la casa pequeña, la parcela aún más pequeña y la reputación de ser la muchacha de la curandera, lo que en el valle significaba 2 cosas al mismo tiempo: respeto de boca y desconfianza de ojo. La gente llegaba cuando necesitaba y desaparecía cuando ya no necesitaba. Y Raíza aprendió a vivir en ese espacio de ser útil sin ser querida, de ser llamada sin ser elegida, y tragó esa soledad con la misma cara seca con la que lo tragaba todo. El empleo en la hacienda baronesa apareció cuando la parcela dio menos de lo que necesitaba. Don Hilario Mendoza era el dueño y el tipo de hombre que compra sonrisas al por mayor y usa una cada vez según la necesidad. Era gordo de una manera que parecía intencional. Los anillos en sus dedos brillaban más de lo debido y la forma en que pasaba cerca de Raíza cuando ella pesaba sacos en el almacén tenía un peso equivocado que ella sentía en la nuca, pero no podía nombrar sin probar. Ella controlaba el inventario, registraba la salida de grano, anotaba las deudas de los colonos en un cuaderno de tapa negra y sabía todo lo que entraba y salía de la hacienda, menos lo que entraba y salía de la cabeza del patrón. Fue por eso que descubrió que era demasiado inteligente para su propio bien. Fue a trabajar tarde un jueves porque llegaban sacos de frijol y el camionero no esperaba. Y cuando pasó por el pasillo de la oficina, oyó a don Hilario hablando en voz baja por teléfono y se detuvo porque había una cualidad en el tono que no era una conversación de negocios normal. Era la conversación de un hombre que está pagando una deuda con lo que no es suyo. Se quedó inmóvil, apoyada en la pared, el corazón latiéndole más fuerte de lo debido, y entendió palabra por palabra. Entrega el viernes, Raíza Concepción, almacén. Di que es empleada nueva, nadie buscará. Se quedó allí parada por demasiado tiempo y luego fue despacio hasta el almacén y cerró las cuentas de la noche con mano firme, porque la mano firme era todo lo que tenía para no caerse allí mismo,
en el suelo de cemento del almacén de la hacienda baronesa, mientras descubría que su nombre estaba escrito en la deuda de un hombre al que ella nunca le debía nada. Volvió a casa a pie como siempre, pero esta vez con la cabeza funcionando diferente. No fue a llorar, no fue a rezar, fue a pensar. Y cuando terminó de pensar, juntó lo que cabía en un pañuelo atado y salió por la puerta trasera mientras la noche aún era joven. La selva se tragó a Raíssa antes de que ella supiera que estaba dentro de ella. Así era el borde del valle. Cruzabas la línea de la última casa y ya estabas en otro mundo, donde los árboles eran demasiado altos y las ramas se cerraban por encima, formando un techo sin que ningún arquitecto lo hubiera planeado. Ella no tenía linterna, no tenía camino, no tenía nada más allá del instinto que le ordenaba mover los pies y no parar, y del ruido detrás que confirmaba que parar era morir. 3 voces de hombre hablando bajo pero acercándose, el matorral quebrado por sus pasos, que eran pasos de quien sabe que va a alcanzar y tiene prisa solo por costumbre. Corrió hasta que le dolieron los pulmones, corrió hasta que sus brazos estuvieron cubiertos de rasguños, hasta que sus pies tropezaron con raíces y ella se lanzó hacia adelante, cayó de rodillas en el barro y se levantó de nuevo. Corrió hasta que el claro apareció frente a ella como un agujero en el verde y se detuvo porque no había a dónde ir. 3 lados de selva cerrada, un lado con los hombres viniendo. Se apoyó en los árboles del fondo y cerró los ojos y pensó, madre, y pensó misericordia, y pensó que debió haberse ido del valle cuando tenía 20 años, como sus hermanos, pero no lo hizo porque era la que se quedaba. Y ahora estaba apoyada en un árbol en medio de la selva, con el corazón en la boca, y los hombres de don Hilario llegando. El sonido que vino después no era de ningún animal que ella conociera, y ella conocía a los animales del valle desde niña. No era aullido de perro, no era el grito de un puma, no era el ulular de ninguna ave nocturna. Era más grave, más profundo, más ancho que cualquier garganta que ella tuviera idea de que existiera, y salió de algún lugar arriba y al lado al mismo tiempo, como si la propia selva hubiera abierto la boca. Los hombres se detuvieron, ella lo oyó por el silencio de ellos. Se detuvieron y luego uno gritó, y después los 3 corrieron, y sus pasos desapareciendo en la selva eran demasiado rápidos. Rápidos por un miedo real, por un susto que no era fingido. Y luego el silencio volvió, pero diferente al silencio de antes. Este silencio tenía peso. Ella abrió los ojos. En el borde del claro, entre las sombras, había algo inmóvil. No era un árbol porque respiraba, no era un animal porque se mantenía erguido, no era un hombre porque era demasiado grande. Los ojos brillaban ámbar en la oscuridad como brasas puestas dentro de una calavera, y la silueta era de hombros demasiado anchos, un cuello que desaparecía en algo que no era exactamente una cabeza humana, y la respiración movía el aire del claro incluso a la distancia, como un fuelle encendido. Raíssa no huyó, no porque fuera valiente, sino porque sus rodillas ya no tenían el valor de correr. Y porque algo en la forma en que la criatura permanecía inmóvil decía que, si hubiera querido, habría avanzado y no lo había hecho. Se quedó mirándola, la criatura mirándola a ella, por un tiempo que ella no pudo medir. 2 cuerpos en el claro, uno demasiado grande, uno demasiado pequeño, ninguno de los 2 moviéndose, y la luna pasando por encima como testigo no llamado. Luego se desmayó por la extenuación de un cuerpo que llegó a su límite, y lo último que vio antes de que todo se oscureciera fueron los ojos ámbar en la oscuridad, como fuego que no quema. Despertó con la claridad de la mañana en la cabeza y follaje sobre el cuerpo, grueso y seco, dispuesto con cuidado como una manta por quien sabe lo que hace. Raíssa se quedó quieta, mirando el techo de copas de árboles por un tiempo largo,
intentando armar lo que era real de lo que era sueño. El suelo era real, el barro en la rodilla era real, el pañuelo con sus pertenencias al lado era real, y las huellas alrededor en el barro también eran reales, demasiado grandes para un perro, para un tapir, para cualquier animal que ella supiera nombrar, y el trozo de carne de caza al lado de su mano derecha era real, limpio, cortado con algo más afilado que un cuchillo de campo. Comió porque tenía hambre y no había otro motivo. El sabor era de jabalí cazado en la noche, pero limpio con el cuidado de quien no quiere dejar sangre innecesaria. Los días siguientes fueron los más extraños de su vida, y la vida para ella no era algo extraño. Era como si el bosque hubiera decidido colaborar. Cuando ella tenía sed, el arroyo aparecía. Cuando tenía hambre, había casa dejada en una piedra plana, siempre limpia, siempre cruda, pero siempre presente. Cuando llovió fuerte una tarde de miércoles, ella se resguardó bajo un gran cedro, y cuando despertó por la mañana, había ramas rotas cerrando los lados, formando una pared que el viento no había hecho, que la gravedad no había planeado, que la mano de alguien había arreglado mientras ella dormía. Ella no veía a nadie, pero empezó a percibir la presencia de la misma forma en que se percibe cuando alguien te está mirando antes de que veas quién es. Un escalofrío que no era por el frío, una atención que pesaba diferente a la atención del viento. Había un silencio específico que descendía sobre el bosque en las noches de luna llena, un silencio que era diferente del silencio común porque tenía cualidad de contención, como cuando alguien contiene la respiración y toda la habitación se queda más silenciosa por ello. Ese silencio llegaba siempre de una dirección y se quedaba por horas y se iba antes del amanecer. La cuarta noche ella no fingió estar dormida. Se quedó sentada frente a la oscuridad con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, como su madre se sentaba cuando iba a bendecir a alguien, y esperó. «Sé que estás ahí», dijo Raíssa en voz baja. «No necesitas esconderte». El silencio después de eso fue diferente de todos los silencios anteriores. Había asombro en él, había vacilación, había algo que ella reconocía como miedo a ser visto, pero de una manera diferente al miedo a ser casado. Era miedo a decepcionar. Luego, el sonido de algo pesado moviéndose despacio entre los árboles, no con prisa, no con agresividad, con el cuidado de quien no quiere asustar. Y los ojos ámbar aparecieron de nuevo entre las ramas, más cerca esta vez, lo suficientemente cerca para que ella viera que eran grandes y que tenían inteligencia dentro de ellos. Una inteligencia que ningún animal que ella conocía tenía. Ese tipo de inteligencia que reconoce un nombre, que entiende una petición, que sopesa qué hacer con lo que siente. Ella se quedó quieta, él se quedó quieto, y ninguno de los dos huyó. La luna se cubrió de nubes, y él desapareció junto con la luz. Fue así como nació un lenguaje entre los dos, sin que ninguno de ellos lo hubiera planeado, un lenguaje que no necesitaba palabras, porque las palabras eran algo que el mundo de afuera usaba, y el mundo de afuera era el problema. Raíssa empezó a dejar café en la piedra grande cerca del arroyo, café que se enfriaba rápido en aquella humedad, pero que desaparecía por la mañana junto con la panela, y a veces las brasas encendidas en una lata vieja que ella cargaba desde el segundo día. Ella las ponía y se iba a dormir, y por la mañana las cosas habían sido recibidas. No había forma más clara de decir que hay alguien aquí que acepta lo que ofreces. Ella aprendió sus dos estados por la observación, que era lo que ella sabía hacer desde niña. La criatura de la noche, a la que llamaba mentalmente la bestia, pero sin miedo, como si fuera el apodo de alguien a quien quieres. Y el hombre de las primeras horas de la mañana, que aparecía a la orilla del arroyo, alto y delgado y marcado por cicatrices antiguas en los brazos, y ojos que eran los mismos ámbar, incluso en el rostro humano,
solo menos brillantes de día, como fuego cubierto de ceniza que aún conserva brasas debajo. Ella lo miró desde la distancia las primeras veces con cuidado de no asustarlo. Después con menos cuidado cuando percibió que él sabía que ella miraba y no desaparecía. Solo se quedaba allí de espaldas o de lado, nunca de frente, como si el contacto visual directo fuera aún demasiado. La primera comunicación directa llegó una mañana de llovizna fina, cuando él estaba en cuclillas a la orilla del arroyo y ella se acercó más de lo que había llegado antes, lo suficientemente cerca para verle las manos. Él tenía manos grandes, con callosidad de quien trabaja con el cuerpo desde hace mucho tiempo. Ella se quedó parada a unos 5 metros y dijo con voz de día, no de noche: «Mi nombre es Raíssa. ¿Y tú tienes nombre?». Él se quedó inmóvil por un largo tiempo. Después bajó la mano y escribió en el barro húmedo de la orilla, un dedo, cada letra lenta, cada trazo cuidadoso, como quien no escribe desde hace tiempo pero no ha olvidado cómo, D-A-R-I-O. Raíssa se quedó mirando las letras por un tiempo que no supo medir. Después dijo, «Darío». Y él se quedó inmóvil, pero hubo algo en los hombros que cambió, como cuando escuchas tu nombre dicho por alguien que vale la pena decirlo y no sabías que lo necesitabas hasta escucharlo. Ella fue aprendiendo su historia a pequeños trozos, en parte por la observación, en parte por las cosas que él comunicaba con gestos y presencia, en parte por lo que ella reconstituyó sola, porque era hija de curandera y creció oyendo historias de maldiciones. Darío Serafín había sido arriero antes, conocía el valle por completo, cada sendero, cada hacienda, cada familia, pero eso era antes de la disputa de tierras con el curandero de otra región, antes del trato mal hecho que costó más de lo que tenía para pagar, antes de la primera luna llena que lo cambió todo. Hace 7 años, él vivía entre los 2 estados, hombre en las horas de luz, criatura cuando la tensión o la luna lo mandaban. Y había una cualidad de cansancio antiguo en él que ella reconocía como una soledad que había ido demasiado lejos. Lo que él sentía por ella empezó antes de que ella existiera en su mapa, de una manera que ella supo solo después. Él la conocía de lejos, la había visto en el camino, había visto a doña Neusa bendecir a la gente, había sabido quién era ella antes de que ella supiera quién era él. Y cuando don Hilario empezó a tenderle una trampa, no fue decisión de Darío estar en aquel claro en la noche de la fuga. Fue instinto, fue el cuerpo que fue por delante de la cabeza, que es como el amor comienza cuando ya pasaste el punto de racionalizar. A Raíssa le tomó tiempo nombrar lo que sentía, y cuando lo nombró, se enfadó consigo misma por un día entero, sentada en el suelo del bosque con la espalda en el árbol y la barbilla en el pecho, como una niña de 4 años, haciendo una rabieta. No era gratitud lo que sentía cuando lo veía llegar por la mañana al arroyo. No era alivio de estar protegida. Era otra cosa que pulsaba diferente, que era inconveniente e inoportuna, y no pedía permiso. Y ella sabía exactamente lo que era porque tenía 24 años y no era tonta. Pero saber el nombre de una cosa no significa que sepas qué hacer con ella. Ella se castigaba por ello, se recordaba que no había futuro, que el pueblo iba a hablar, que no había mundo donde eso encajara. Y después levantaba la cabeza y lo veía sentado en la piedra grande, mirando el agua pasar, con la expresión cerrada de hombre que carga con algo tan grande que no cabe dentro, y pensaba que el mundo ya le había quitado tantas cosas que quizás el mundo no merecía opinar más sobre lo que ella guardaba en el pecho. La tensión entre ellos crecía en el espacio entre los cuerpos que se hacía cada vez más pequeño, no de toque, no de palabra, sino de presencia acumulada de días compartidos en silencio que pesaba más que cualquier conversación. Hubo una tarde que ella estaba lavando ropa en el arroyo y él apareció en la orilla opuesta y se quedó parado sin motivo aparente, solo se quedó.
y ella continuó lavando y ninguno de los dos dijo nada. Y cuando ella se levantó para irse, él aún estaba allí, y ella dijo: «Buenas tardes, Darío». Y él se quedó parado, pero hubo el más mínimo movimiento en los hombros que era una respuesta, que era un «te oí», que era un «me importas», aunque aún no tuviera la forma de decirlo. La proximidad olía a peligro y a algo cierto al mismo tiempo, como quedarse cerca de una hoguera. Sabes que puedes quemarte, pero el frío es demasiado para alejarte. La crisis llegó en forma de hombres armados, como suelen llegar las crisis en el valle. Uno de los tres que habían huido del claro volvió, y no volvió solo. Volvió con 4 cazadores, hombres de la ciudad con equipo adecuado y cara de quien ha sido contratado con suficiente dinero para hacer bien el trabajo. La historia había cambiado. Ya no iban tras Raíssa, iban tras la criatura que había asustado a 3 hombres en el bosque, que tenía ojos de fuego, que era la bestia del valle de la que todo el mundo había oído hablar, pero que nadie había encontrado y regresado para contarlo bien. Acamparon en el borde del bosque por 3 días. Ella los veía desde la distancia, a 4. Pequeñas tiendas de campaña, fuego de campamento por la noche, voces que llegaban fragmentadas por el viento, nombres que ella no conocía y un nombre que ella conocía demasiado: Darío. En esos 3 días, él desapareció por completo. No había rastro de café en la piedra. No había huella fresca en el barro. No había silencio de presencia por la noche. Solo el silencio común que no pesa, que no tiene a nadie dentro. Raíssa se quedó despierta las 3 noches, mirando la oscuridad y esperando el peso específico de su silencio, y no llegó. Y se dio cuenta, al tercer día, con un nudo en la garganta, que no era por enfermedad, que el vacío de aquellos días dolía de un modo que ella no esperaba. No era miedo de estar sola en el monte. Ella había estado sola toda la vida. No era gratitud por protección perdida. Ella se las apañaba sola desde los 18 años. Era otra cosa. Era la ausencia específica de un peso específico, de un silencio específico, de un par de ojos ámbar que ella había aprendido a reconocer en la oscuridad y que de repente ya no estaban. Y esa ausencia tenía nombre, pero ella no quería decir el nombre en voz alta todavía, porque decirlo en voz alta lo hacía real, de una manera que dolía más. Los cazadores se fueron sin nada al 4.º día, levantaron las tiendas de campaña y se marcharon, quejándose entre los árboles, y el sonido de los motores de la camioneta se perdió en el camino de tierra. Y después, el valle volvió a quedar en silencio. Darío regresó la mañana del 5.º día. Ella estaba en el arroyo, de espaldas, cuando escuchó los pasos que ya sabía reconocer. Pesados pero cuidadosos, el paso de un hombre que ha aprendido que puede asustar y ajusta el peso por eso. Ella no se giró. Continuó mirando el agua, pero dijo en voz baja: «Pensé que ya no volverías». Él se quedó parado detrás de ella. Ella oía su respiración, que era más profunda por la mañana, más humana por la mañana. El silencio después de su frase tenía un peso específico. Tenía algo en él que ella reconocía como una respuesta que el hombre sabe dar, pero no sabe decir con la boca. Ella se giró. Él estaba de frente por primera vez, de frente y parado, dejándose ver, demasiado alto, flaco como quien no siempre come, pero fuerte como quien carga su propio peso desde hace mucho. Las cicatrices en los brazos que ella había visto de lejos eran más profundas de cerca. Historia escrita en carne, y los ojos ámbar que ella conocía de la criatura de la noche eran los mismos en el rostro de día, solo más quietos, solo más cansados, ojos de hombre que estuvo mucho tiempo sin tener dónde posar lo que siente. Raíssa dijo: «Eres feo de una manera que no es un insulto en el valle». Y él se quedó mirándola con algo en los ojos que era el inicio de una expresión que su rostro aún no sabía hacer, como un músculo que quedó sin uso y está intentando recordar el movimiento. Ella dio un paso hacia él y él se quedó parado. No retrocedió, no avanzó,
Se quedó como un animal que aprendió que quedarse quieto es más honesto que huir. Ella se acercó lo suficiente para sentir el calor que salía de su cuerpo, que era más caliente de lo que un cuerpo humano normal debería ser. Más caliente como una fiebre constante, como un horno que no se apaga, y le puso la mano en el brazo. La mano de ella era demasiado pequeña en su brazo, que era demasiado ancho, pero ella la puso y se quedó allí y lo sintió contener la respiración, como quien no sabe qué hacer con algo que no esperaba, pero no quiere que se vaya. Él no supo qué hacer con los brazos por un largo tiempo, y después una de sus manos grandes descendió despacio y la posó sobre la mano de ella, sin apretar. Simplemente la posó como quien aprende el peso de guardar algo sin lastimar. Se quedaron así, en el arroyo, con la selva alrededor y el valle sin saber que existían, y ninguno de los dos con palabras suficientes para lo que había entre ellos, pero con ello, a pesar de todo, el resto sucedió con la calma lenta de las cosas que perduran. Don Hilario fue encontrado 3 semanas después en una ciudad a 200 kilómetros, desaparecido del valle. Los hombres de la deuda habían resuelto entre sí de un modo que no necesitó de Raiza, y nadie más fue tras ella. El peligro externo pasó como pasa la temporada de lluvias, dejando barro pero pasando. Ella se quedó. No fue una decisión dramática, no fue un momento de revelación. Fue despertar una mañana con la claridad entrando por los árboles y darse cuenta de que no había nada a donde volver. La casa de su madre tenía una deuda antigua encima. El empleo era una trampa. La gente del pueblo siempre la había mirado de reojo. Y lo que había en este borde de la selva, en este espacio entre el mundo que ella conocía y el mundo que Darío habitaba, era más honesto que cualquier cosa que el valle le había ofrecido antes. Ella levantó un rancho, madera que él rajaba por la noche con la fuerza de quien tiene más que un brazo normal en la selva, tejas que ella negociaba de lejos con un comerciante del camino, que no preguntaba nombres y no esperaba explicaciones. Una piedra de fogón en el centro que tardó 3 días en asentarse bien, pero se asentó. Y el fuego que ella encendió en ese fogón nuevo calentaba diferente al fogón de la casa de su madre. Calentaba como algo que uno construyó con sus propias manos. Darío ayudaba con las partes que eran fuerza, ella ayudaba con las partes que eran cabeza. Y había una división en eso que ninguno de los dos combinó, pero que funcionaba como funciona una división combinada cuando 2 piezas encajan, no porque estuvieran hechas la una para la otra, sino porque cada uno se dio en el lugar correcto. De día, él era un hombre rústico, callado, que no sabía empezar una frase, pero sabía terminar una tarea, que no sabía decir te extraño, pero sabía aparecer, que no sabía ser amable con palabras, pero sabía ser amable con gestos, la mano en el hombro cuando ella levantaba demasiado peso, el pescado en la cesta la mañana que ella se quedó dormida, la rama apartada en el camino antes de que ella llegara. Él no sabía hacer el amor de novela, no sabía hacer el amor de palabra, hacía el amor de presencia, que es el más honesto de todos. De noche, de luna llena, él desaparecía en la selva, y ella no preguntaba a dónde iba. No porque no le importara, sino porque sabía que volver era la respuesta a todo lo que ella pudiera preguntar. Y él siempre volvía, siempre por la mañana antes de que el sol estuviera alto, con el rostro serio y los ojos con esa cualidad de quien fue muy lejos y volvió por elección. El pueblo habló como hablan los pueblos. La muchacha de la curandera enloqueció, se fue a vivir con una bestia al borde del monte, no tiene vergüenza, no vale nada. Ella escuchó el comentario una vez, por boca de un niño de unos 8 años que pasó por el camino nuevo pensando que nadie escuchaba, y no respondió. Encendió el fogón, puso agua a hervir y esperó el ruido de sus pasos en la tierra de afuera. Cuando él entró, ella estaba de espaldas, revolviendo la olla, y dijo sin girarse, «Estoy haciendo caldo de pescado. ¿Trajiste pescado?»
Ella sabía que sí, porque había visto la cesta en la puerta, y él dijo sí, con la voz que no estaba acostumbrada a ser usada todos los días, la voz grave que parecía venir de un pozo profundo. Y ella dijo, siéntate, tardará un poco. Y él se sentó en el banco de madera que había hecho para que cupiera su tamaño, y se quedó mirándola revolver la olla con una expresión que ella solo vio en él una vez antes, cuando escribió su nombre en el barro a la orilla del arroyo, y ella dijo su nombre en voz alta por primera vez. Expresión de un hombre que está aprendiendo que puede tener un lugar en el mundo, incluso cargando lo que carga. No era la vida de ensueño de niña, no era la vida que cabe en una historia que termina bien del modo en que el pueblo entiende terminar bien. Era más estrecha, más silenciosa, más oscura en los bordes, pero era la única en que Raíssa respiraba hondo sin sentir un peso en el pecho. La única en que el peso en los hombros era un peso que ella eligió y no un peso que le pusieron sin preguntar. Darío había perdido su nombre registrado, la posibilidad de envejecer sin esconderse, su lugar entre los hombres. Había ganado a ella. Y los dos sabían que era un intercambio desigual, que el mundo no entendería, que las cuentas no cuadraban en ningún papel que el pueblo pudiera leer. Pero cuando él salía por la mañana hacia el arroyo y ella se quedaba encendiendo el fogón, y cuando ella oía los pasos de él volviendo al final del día, y el corazón hacía ese movimiento que ella juró que no dejaría que sucediera, y sin embargo lo dejó. Cuando el caldo estaba listo y ellos comían en el banco de afuera con la selva enfrente y las ranas cantando y la luna empezando a aparecer en el cielo color plomo del atardecer, los dos sabían que había cosas que no necesitan un cierre para ser reales. Una elección hecha con los ojos abiertos es lo más cercano a la libertad que existe, y ellos habían elegido con los ojos tan abiertos que dolía de lo honesto. Y la historia de hoy termina aquí, pero ellos dos siguen allí, en medio del verdor que el mundo del valle llama prohibido y locura, en un amor que nadie del pueblo entendería, pero que ellos dos entendieron desde aquella noche en el claro del bosque, cuando ella no huyó y él no avanzó. Y ambos aprendieron que quedarse quieto ante algo que asusta puede ser el comienzo de lo único que vale. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te quedarías? ¿Elegirías la frontera del verdor o volverías al pueblo? Hasta el próximo video.